Amigos televidentes, de esta hora saludamos a Ana Belén Cordero, asambleísta de Creo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Asambleísta, gracias por aceptar la invitación a este diálogo. El día sábado está previsto, se entiende, la sesión del Pleno para analizar el informe que recomienda un juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. ¿Cómo han recibido ustedes en el oficialismo este anuncio y esta decisión del presidente de la Asamblea también de poner ya a debate en el Pleno este tema? Bueno, buenas tardes con todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Nosotros estuvimos presentes ayer en esta comisión que justamente votó este informe y es algo que ya lo veíamos venir. Si una fábula repetida 1000 veces no la convierte en verdad. No han logrado evidenciar una presunta trama de corrupción, ni tampoco han logrado evidenciar estas dos causales que ellos alegan para un presunto juicio político. Mire usted que primero hablaban de una supuesta traición a la patria por la presencia del narcotráfico y la mafia honesta en el país. Y luego se hacen un lavado de cara, sobre todo desde el Partido Social Cristiano, diciendo, por favor, retiren la palabra traición a la patria, pero mantengan el resto. Y con la otra causal de comisión de presuntos delitos contra la administración pública, pero comisión por omisión cuando se sabe claramente que esos delitos se cometen con acciones propositivas. Nosotros obviamente estamos expectantes a lo que ocurra el día de mañana. Ya nos adelantamos sabiendo que habrán los votos de la mayoría social cristiana correísta para aprobar este informe y luego veremos qué es lo que pasa con la presentación de un potencial juicio político contra el presidente de la República. Ahora, independientemente de lo que pasa en la Asamblea Nacional, es decir, sí, estimamos que existen los votos para seguir en este juicio político contra el presidente, pero esto tendrá que ir a la Corte Constitucional, entiendo, asambleísta. Efectivamente, una vez que se apruebe este informe, luego alguna fuerza o algún asambleísta dentro de la Asamblea Nacional podrá presentar un juicio político y luego este debe ir a la Corte Constitucional para calificar la admisibilidad. Hoy veía unas desafortunadas declaraciones de la asambleísta de Leonida Giza, Mireya Pazmiño, que decía que si la Corte Constitucional no da paso al juicio político, ya se inventará cualquier otra causal, quizás de inestabilidad mental del presidente de la República. Y yo le invito a ella a taparse un poquito las costuras golpistas, porque en realidad una cosa es querer actuar conforme a la Constitución y fiscalizar, que eso nosotros siempre hemos sido sumamente abiertos a que se investigue desde Fiscalía, desde la Contraloría, desde la Asamblea Nacional, pero otra muy distinta es querer tener un ánimo golpista de querer desconocer el orden establecido en las urnas. Ahora, el tema no solamente va por la Asamblea, claro, tiene que ir a la Corte Constitucional y posiblemente sea negada esta posibilidad, pero hay diríamos, un deseo de una mayoría de asambleístas de precisamente ir a ese juicio político. Y paralelamente está también el tema de estas movilizaciones anunciadas para los próximos días por parte del sector indígena, por parte de la CONAIE. ¿Cómo ven ustedes este panorama que podría ser cuesta arriba para el presidente? Mire, el gobierno siempre estuvo abierto al diálogo, tan estuvo abierto que después de más de 8 meses de mesas de diálogo y de 250 acuerdos se han cumplido casi el 90% de estos acuerdos, otorgando condonaciones de deudas, colocando mayor crédito, duplicando el presupuesto de la educación de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica de Educación Intercultural. El gobierno no se ha retirado del diálogo, más bien fueron ciertos sectores del sector indígena, no todos, dicho sea de paso, la CONFEINE, la Confederación Nacional de Comunidades Indígenas Evangélicos, y la FEINE también, la FENOCIN, perdón, no han manifestado su deseo de ir a las calles. Hay alguna división al interior que les impide tomar esa decisión definitiva. Yo creo que eso es una señal positiva. Y ya veo algunos gremios, las cámaras, los sectores transportistas en la provincia del Oro, los gremios en general, pronunciándose en contra de una paralización. Después de haber vivido 2 paros y una pandemia, el Ecuador no puede parar. Eso no significa que el gobierno no tenga una actitud autocrítica en seguir abriendo la llave para los sectores sociales y los más desprotegidos. Pero ¿cuán autocrítica es la actitud o la posición del gobierno asambleísta cuando ya el pueblo le dijo no en la consulta popular? Es decir, le dio un mensaje al gobierno. Claro, el presidente luego llamó a un diálogo, pero hay muchas organizaciones que han dicho no a este diálogo precisamente porque ya no creen en el presidente. Es decir, el pueblo le dijo en las urnas algo
las organizaciones le han dicho otra cosa, pero parece ser que no reacciona el presidente, no reacciona el gobierno. ¿Cómo entender esta actitud frente a lo que se podría venir? Mire, yo creo que hay que puntualizar los resultados de las elecciones pasadas. La consulta popular no es tampoco una consulta del gobierno ni del presidente de la República, no es tampoco la manifestación popular una expresión en pro o en contra de un gobierno, una manifestación soberana, por supuesto, democrática, respetable, que dice este no es el camino o esta no es la vía para hacer estos cambios o estas reformas, y nosotros como un gobierno demócrata, no pasado, en otros momentos no pasado, respetamos esa decisión democrática. Sin embargo, si existen inconvenientes, descontentos, defectos en este gobierno, como en todos los hay, efectivamente existe una actitud siempre de proponer mejoras. Pero eso no quiere decir que se quiera eliminar del orden constituido, democráticamente elegido en las urnas, al presidente de la República. Hay una gran diferencia en ser críticos, en hacer oposición política a un gobierno. Nosotros mismos fuimos oposición durante muchos años y jamás apoyamos una actitud golpista contra gobiernos anteriores. Ahora, por otro lado está asambleísta la credibilidad en la palabra del presidente, no lo digo yo, lo han dicho varias encuestas, de que la palabra del presidente se ha desgastado tanto, hay gente que no le cree, independientemente de que puedan ser buenas cosas o buenas intenciones. Entonces, ¿cómo recobrar, cómo cree usted que el mandatario pueda recobrar la confianza del pueblo ecuatoriano precisamente en estos momentos tan difíciles? ¿Hay alguna alternativa, hay algún mecanismo? Mire, yo creo que el tema de la credibilidad o no se traduce cuando justamente existe un gobierno presente. Y este ha sido un gobierno presente en muchos aspectos, en muchos otros recibimos un gobierno con una casa totalmente desordenada y endeudada, y el gobierno ha trabajado justamente en eso, y yo he sido sumamente autocrítica en que una vez que se ha puesto esa casa en orden tiene que seguirse abriendo la llave para los más necesitados, para los más desprotegidos en muchas provincias del país, incluso por el tema de la seguridad, cuando el presidente se hizo cargo del tema de la seguridad en Esmeraldas, en Santo Domingo, en Guayas, se vio una actitud de la población hacia el gobierno muy positiva. Yo creo que eso es importante, eso es rescatable, hay que continuar con eso, y creo que lo necesario justamente en herramientas de credibilidad de la palabra de un gobernante o no, lo necesario o lo importante, lo principal es esa gestión y respetar el orden constituido de las urnas, porque yo le digo una cosa, no importa quién esté en el poder, el asunto es esa estabilidad, o vamos a volver a esa inestabilidad de los gobiernos que no nos gusta a unos, sacamos otros. ¿Usted cree verdaderamente que la solución sería que salga el presidente de la República y llegue el vicepresidente o que llegue quien fuese? Eso no va a generar un cambio. Lo que genera un cambio es justamente esas actitudes propositivas desde lo institucional, desde lo democrático, y una transición, en caso de que sí llegase a ser ordenada, pero terminando el periodo constitucional. Ahora, a propósito de lo que podría suceder en la Asamblea en las próximas horas, ¿se trata de alguna vendetta política esta situación? Porque claro, hay gente que conoce de temas constitucionales, de temas legales, que ha dicho que este informe definitivamente no tiene ni pies ni cabeza. Pero por otra parte prima lo político. ¿Pero qué es lo que está pasando con los sectores que en determinado momento fueron incluso afines al gobierno? Hablo de los socialcristianos. Mire, yo no creo que se trate de una vendetta política. Para mí son hambres atrasadas de poder. No han llegado la mayoría de asambleístas, no digo todos porque no me gusta generalizar, pero no llegaron los asambleístas al Parlamento a legislar en temas que le interesan a los ciudadanos. No lo ha hecho que todavía la Asamblea Nacional se endeuda en legislación laboral que permita generar más plazas de empleo. Se demoraron más de 10 meses en legislación en temas de seguridad para la aprobación de la ley del uso legítimo de la fuerza, pero sí les interesa arrancharse el poder a como dé lugar. Entonces yo creo que este hecho de hoy devela las hambres atrasadas. ¿Y a qué me refiero? Mire usted que fue primero Pandora Papers, intentando probar o evidenciar presuntos paraísos fiscales del presidente de la República, luego fueron las manifestaciones de junio y la llamada muerte cruzada, luego fue el atroz femicidio de María Belén Bernal, queriéndolo hacer aparecer como un crimen de Estado, y ahora una denuncia de un medio digital que lo quieren convertir en causales para juicio político. Esas hambres atrasadas de poder que no saben ser otra cosa los correístas que ser gobierno. ¿Y qué tipo de gobierno, no? Con prófugos sentenciados,
creo que finalmente es lo que está definiendo en este escenario.